Señor, hoy venimos delante de tu presencia para escuchar tu voz. Señor, no estamos aquí porque solamente es día sábado. Estamos aquí porque tu Espíritu nos ha convocado para que podamos escuchar la voz del Dios vivo y verdadero. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Señor, que en esta noche esta tu palabra, Señor, transforme nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, sacude nuestras vidas, confronta nuestras vidas, para que podamos, Señor, levantar nuestra cabeza, que podamos salir de situaciones, Señor, de letargo espiritual, para poder, Señor, demostrar una vida activa, práctica, verdadera, genuina, de poder y de gloria, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Dios poderoso, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, en esta tarde, Señor, yo ruego por aquellos que están enfermos, que el poder y la unción de tu Espíritu Santo toque cada vida, cada corazón, cada mente. Señor, quita, Señor, toda enfermedad, Padre, de depresión. Señor, quita toda enfermedad física, Señor, de los cuerpos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Señor, llévate toda fiebre, todo malestar, todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre poderoso, Señor, liberta las mentes de aquellos que están cautivos, Señor, por ideas humanas, Señor, que están cautivos por doctrinas de demonios, Señor, en el nombre de Jesús, libéralos, Señor, unge sus vidas con el fuego de tu Espíritu, para que puedan ser verdaderamente libres en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí estemos atentos a tu palabra. Señor, que evitemos todo tipo de distracción, Señor, porque no venimos a escuchar la voz de un hombre, Señor, de un personaje cualquiera, sino que venimos a escuchar la voz del único Dios, todopoderoso y verdadero. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia confiadamente, pero con un corazón humillado, con un corazón, Señor, que sabe reconocer la condición en la que estaba y que ahora hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable sin merecerlo. Que por su amor y su gracia hoy estamos aquí en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, unge cada una de nuestras vidas con tu Espíritu, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y dice la Biblia, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y vino a él. Y vino a él. Amén. La palabra de Dios llega a nuestras vidas. Dios siempre nos habla. La voz del Señor no se ha callado en este tiempo. Estamos en tiempo de gracia, en tiempo de derramamiento de su Espíritu Santo, y Dios nos habla cada mañana, cada día, cada noche, cada tarde, cada instante, porque su gracia se ha derramado en este tiempo. Y es importante, pero no es importante como si fuera simplemente la importancia de algo trivial de nuestras vidas cotidianas, sino que es una cuestión que determina nuestro futuro, determina nuestro presente, determina nuestro entorno, determina nuestra calidad de vida aquí en la tierra, si oímos o no oímos la voz de Dios. La voz de Dios para nuestras vidas es determinante. Es determinante.
Hay testimonio de muchas personas y recuerdo a un hombre, tal vez algunos conozcan el testimonio, que era alcohólico y vivía ya en una situación donde la familia lo había abandonado, donde ya no tenía trabajo, no tenía absolutamente nada y había sido dejado aparte de la sociedad. Y terminó uno de aquellos días en uno de esos basurales, ¿vieron los cinturones ecológicos? Tirado en la basura. Y estaba allí y contaba el testimonio. Dice, yo me arrastraba literalmente entre la basura y estaba allí solamente esperando morir. Dice, pero entre medio de la basura empecé a mirar y encuentro un papel que decía, Jesús te ama. Esas simples pero poderosas palabras transformaron a este hombre que se levantó de aquel lugar y dijo, si Jesús me ama, no tengo que estar aquí en la basura, no tengo que morir de esta manera. Y ese hombre se transformó en un predicador de la palabra de Dios, dando testimonio de que la palabra de Dios transforma. No sé cómo Dios te ha hablado en este día o el día de ayer, pero Dios lo puede hacer hasta con un papelito recortado que estaba tirado en la basura. Por eso, hermanos, cuando usted da un tratado, usted no tiene ni idea hacia dónde puede viajar ese tratado. Aunque las personas lo tiren, tal vez justamente vaya a parar al cinturón ecológico donde alguien lo tenga que leer. Pero lo tenemos que hacer con fe. Amén. Pero yo quiero hablarles este día de algunos sucesos en la vida de este hombre que se llama Elías. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, un hombre sujeto a pasiones igual que cualquiera de nosotros. Porque a veces leemos la Biblia y decimos, bueno, pero era Elías. Bueno, pero era Moisés. Bueno, pero era... Y vemos los personajes bíblicos y los leemos como si fuera una historia de ciencia ficción. Y no es ninguna historia de ciencia ficción, es la pura verdad, es la realidad. Y dice la Biblia, es un hombre que está también sumergido en las mismas circunstancias y problemas que tenemos nosotros. Exactamente igual. Amén. ¿Por qué digo esto al principio? Porque cuando comencemos a leer, vamos a decir, bueno, pero y en nuestra mente se genera, era Elías, era el profeta Elías. Elías sin Dios era nadie. Nosotros sin Dios somos nadie, pero en las manos de Dios somos como Elías. Y lo digo en la calidad de lo que muchas veces nos imaginamos. Decimos, bueno, pero era un hombre especial. No, él no era un hombre especial. Lo que era especial era lo que él tenía. Tenía al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces, cada una de las personas sobre esta tierra, incluyéndonos a nosotros que estamos en este lugar, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, somos personas especiales. Especialmente llamadas por Dios con un propósito. Amén. Vamos a ver qué le sucedió a este hombre. En el libro de Reyes aparece recién en este capítulo 17. Resulta que el reino o el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur, con Judá al sur, y el resto de las tribus o 10 tribus allí en el norte, la tribu de Benjamín un poco dividida. Y estaba dividido. Y había un rey en especial, el rey Acab, que relata la Biblia en el capítulo 16, que hizo abominaciones e hizo lo malo delante de Dios como ningún otro había hecho antes. Ni como sus padres, ni sus abuelos, etc. Él hizo todo lo peor. Llegó a levantar templos a dioses paganos dentro del mismo Israel. Su mujer adoraba a otros dioses. ¿Cuántos recuerdan el nombre de esta mujer? ¿Cómo?
Jezabel. Este rey Acab había hecho lo malo delante de Dios, de tal manera que Dios se enojó. Dice, por ejemplo, el capítulo 16, versículo 32, e hizo altar a Baal. En el templo de Baal, que él edificó en Samaria, no solamente levantó un altar, sino que le hizo un templo dentro de Israel. ¿Qué más? E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Reedificó a Jericó. Un hombre, dice el 34, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Dice, a precio de la vida de Abimarán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. No solamente había depravación en Acab, sino que a sus alrededores Dios había dado una palabra: maldito aquel que reedifica esta ciudad de Jericó. Dice, la edificará a precio, dice, los cimientos de su hijo mayor, y a precio de su hijo menor las puertas de esa ciudad. Era un tiempo realmente tremendo, como tal vez estamos viviendo hoy, ¿no? Alrededor nuestro está lleno de paganismo, está lleno de idolatría, está lleno de falsos dioses y de multitudes que van detrás de esos dioses, multitudes que adoran a otros dioses. Y dice acá que era aún dentro de Israel. O sea que aún dentro de las filas de lo que hoy llamamos la iglesia, y digo así lo que hoy llamamos porque hay lugares que realmente parecería que no son iglesia, de lo que hoy llamamos iglesia también hay idolatría y falsos dioses. Hombres que se levantan como dioses. Amuletos que se le entregan a las personas y se transforman en sus dioses. Prácticas normativas que se transforman en los dioses de esas personas, quitando de lado la Biblia. Todo esto está sucediendo. Y esto sucedía en el tiempo de Elías. Y dice el versículo 2, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo. Y este va a ser el eje del mensaje. Dios nos habla. Dios nos habla. Ninguno de nosotros tenemos excusas de decir yo no sabía, no lo supe, Dios a mí no me habló. Dios nos habla, nos está hablando y nos seguirá hablando. Y vino la palabra de Dios a Elías diciendo, el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. ¿Por qué Dios le dice esto al profeta Elías? Recuerden que es Dios que nos está hablando esta tarde a cada uno de nosotros. Ustedes tienen que saber y debemos tener en cuenta que cuando se da un mensaje, es un mensaje general para la iglesia, pero es específicamente para mí también, para cada uno en particular. Amén. Y Dios le dice, ve hacia el oriente, apártate de aquí. Apartarse, ¿qué significa? Separarse, irse, huir. Apártate de aquí, vete al oriente. ¿Hacia dónde? Enfrente al Jordán, a orillas del río Querit. ¿Por qué? Porque cuando la ira de Dios se encendió contra Acab, el profeta Elías pronunció unas palabras que las encontramos en el capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, ¿quién era Acab? Este rey.
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que voy a decir, Dios me lo dijo. Lo estoy diciendo delante de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Está diciendo Elías, no va a volver a llover hasta que yo ore a Dios para que vuelva lluvia. Dice, ni lluvia, ni rocío. Nada. Debo decir, bueno, un tiempo, ¿cuánto podrá haber sido? ¿Una semana, un mes, un año? Bueno, esto, si usted lo quiere buscar, aparece en el Nuevo Testamento y nos habla del tiempo, y fueron más de 3 años. Más de 3 años. Ahora después se lo voy a pasar, lo tengo anotado por aquí. Santiago 5:17. 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Fíjense ahora en Entre Ríos, bueno, llovió ahora estos días, pero están todos muy preocupados, se perdieron muchas cosechas a causa de la sequía porque hubo meses que no llovió. Imagínense que no llueva ni siquiera un rocío, ni siquiera vapor de agua, nada, durante 3 años y medio, ¿verdad? Y aquí vemos la circunstancia. Vemos a Elías que dice, estoy delante de Dios y esta es palabra de Dios, que hasta que yo no ore nuevamente, no va a haber lluvia, no va a haber agua, y pasarían 3 años y medio. Y por el otro lado estaba este hombre Acab, que tenía dioses por todos lados. Sin embargo, él veía lo natural. Elías le dijo, Dios me dijo que va a pasar esto. Y acá vaya usted a imaginar con quién se enojó. Con Elías. Muchos dicen por ahí, por favor no maten al mensajero. Solamente traigo el correo. Soy el mensajero. Elías dio la palabra, pero cuando un hombre, una mujer se maneja en el mundo natural, fuera de lo espiritual, encuentra culpables inmediatamente en las personas que tiene alrededor, o en el que tiene enfrente. Y no se da cuenta que el problema es espiritual. El mundo espiritual rige sobre el mundo natural, no al revés. El mundo espiritual rige sobre el mundo natural. Entonces, cuando sucede algo, ¿qué hacemos? Corremos para buscar culpables y circunstancias externas a nosotros para determinar cuál fue el problema. No, el problema no está afuera, el problema está en el interior. Acab inmediatamente empezó a perseguir a Elías. Por eso Dios le dijo a Elías, Elías, apártate de aquí, vete hacia el oriente, cerca del Jordán, al arroyo de Kerit. Tenemos un hombre, Acab, que solamente veía con sus ojos naturales y encontró un culpable para todos los males, Elías. Sin embargo, el único culpable era él por su idolatría, por haberse apartado de la palabra de Dios, por haberse apartado del propósito por el cual era rey. El rey debía llevar al pueblo a adorar al único Dios verdadero. Era un hombre que estaba apartado del propósito de Dios. Y Elías, un hombre que estaba en el propósito de Dios, dio la palabra que Dios le dijo. Pero Dios además le dijo, Elías, apártate y vete hasta Kerit. ¿Qué quiere decir Kerit? Específicamente es el nombre de un arroyo pequeño que al día de hoy no se sabe la ubicación. No se puede encontrar. También en un lugar casi imposible de determinar de dónde era exactamente donde estuvo Elías. Bueno, Dios no elige cualquier lugar. Dios mandó a Elías. Después en el relato más adelante aparece Elías diciendo, yo me voy a presentar acá. Y el hombre que lo recibe dice, pero si te hemos estado buscando durante años y nunca apareciste por ningún lado. Acab, con todo el poderío siendo el rey, no lo había podido encontrar Elías por ningún lugar.
¿Dónde estaba? En el arroyo Kerit. Kerit significa aliento, significa sustento, significa cuidado. Son diferentes formas de traducir esta palabra. ¿Cómo nosotros lo podemos traer a nuestra vida? Es un lugar donde nosotros nos sentimos seguros. Dios, cuando nos llama a su servicio, hace que nosotros nos sintamos seguros. Amén. Cuando nosotros empezamos a hablar lo que Dios nos dijo, aun y a pesar de que otros no lo entiendan, nosotros nos sentimos seguros. Dios le dijo, anda a este lugar. Pero no fue un lugar así nomás. El versículo 4 del capítulo 17 dice, beberás del arroyo. Iban a pasar 3 años y medio de sequía, pero él tenía un arroyo de donde beber. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Es el lugar de seguridad donde Dios pone a aquellos que viven en su propósito. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche, y además corría el arroyo por allí donde podía tomar de las aguas. Se cree que era como una especie de arroyo pequeño que nacía de las vertientes del monte Oreb. Es importante que nosotros entendamos el lugar donde Dios lo había mandado, donde nadie lo podía encontrar. Se cree que estaba como una especie de valle, un lugar de comodidad, un lugar de seguridad. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos saca de las tinieblas, nos trae a su luz. Empezamos a ver sus maravillas, empezamos a contemplar su amor, su misericordia. Él nos habla y nos dice, bueno, yo tengo planes para tu vida, y nosotros venimos delante de su presencia, le decimos, sí Señor, aquí estoy, voy a donde quieras, y el Señor nos lleva a Kerit, y ahí estamos seguros, y Él nos sustenta cada día, y nosotros decimos, amén Señor, yo te voy a servir hasta el final. Amén. No hay nada que pueda impedir que te sirva. No hay nada que impida que yo cumpla el propósito por el cual tú me llamaste. Señor, si tengo que ir a Kerit, yo voy. Amén. ¿Cuántos nos sentimos así cuando el Señor vino a nuestras vidas? Yo recuerdo, yo tenía 11 años, pero recuerdo esa edad, cuántas veces en diferentes reuniones pasaba y oraba y lloraba y decía, Señor, quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Señor, yo quiero servirte, yo quiero ir hasta el final, hasta donde vos me indiques. Kerit. Y el Señor me sustentaba en la mañana, me sustentaba en la noche, y yo podía beber libremente de ese arroyo. Es un lugar cómodo. Podríamos dejar el mensaje allí, ¿verdad? Pero hay otro versículo en el mismo capítulo 17, versículo 7. Dice, pasados algunos días, pues estábamos tan bien en Kerit. El Señor me hablaba a la mañana, me hablaba a la noche. Yo leía su palabra y estaba todo tan tranquilo, estaba tan cómodo. Pero pasados algunos días, pasó un tiempo del llamamiento de Dios a nuestras vidas, pero como que estamos tan tranquilos que nos olvidamos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fui escogido? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para estar en Kerit? Dios le dijo, sí, apártate de todo esto y ve a Kerit. Pero pasados algunos días,
Se secó el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra 3 años y medio. Se secó el arroyo. ¿Qué pasó? Pero estaba tan bien. Era todo tan maravilloso. Tenía el alimento necesario. Podía beber libremente. Y ahora donde Dios me trajo, se secó el arroyo. Dios, te estás equivocando. ¿Qué estás haciendo con mi vida? ¿Por qué secas el arroyo? Si además vos me enviaste acá. Es que Kerit no es para siempre. No es un lugar para siempre. No es un lugar donde nosotros tenemos que quedarnos para siempre. Es un momento en nuestras vidas donde Dios nos lleva para fortalecernos, alimentarnos espiritualmente. Pero llega un momento que si continuamos ahí, el arroyo se seca. El arroyo se seca y tenemos 2 opciones. Nos quedamos en Kerit y nos morimos de sed. O tenemos que irnos de aquel lugar. Cuando una persona carece de agua, empiezan algunos síntomas, problemas en la piel, donde se empieza a secar, se empieza a deshidratar, empieza a perder las fuerzas. Y hasta que si eso continúa, una persona puede perder la vida. Bueno, es que hay algunos creyentes que parecería que decidieron quedarse en Kerit. Porque se quedaron solamente con esa parte. Dijeron, Dios me ordenó que haga esto. Y llegamos a un lugar maravilloso donde Dios nos protegió de todo lo malo. Donde Dios me puso en ese lugar alimentándome de día, a la mañana, a la tarde. Y yo podía beber libremente del arroyo. Pero llegó un momento que dijo, bueno, estás como demasiado acostumbrado ahí. Yo tengo un propósito con tu vida. Yo tengo un propósito con tu vida y Dios obra de maneras maravillosas. Dios secó el arroyo. No había forma. Porque tal vez podía Dios mandarle a alguien pasar. Uy, ¿qué tal, Elías? ¿Cómo andás? Mirá, fíjate, me parece que Dios te llamó con otro propósito. ¿Por qué no salís de acá? Ni loco se iba Elías. Tengo todo. Tengo pan, carne a la mañana, a la noche también, y tengo el arroyo para beber libremente, y en otros lados hay sequía. ¿Por qué me voy a ir de acá? No es de Dios lo que me estás diciendo. Enseguida, cuando algo nos molesta, cuando algo choca con nuestra comodidad, decimos, no, esto no puede ser de Dios. Entonces Dios llega un momento que obra drásticamente. Se secó el arroyo. Entonces, Elías, tenés 2 opciones. O te movés o te morís. Dios obra así con nuestras vidas, hermanos. Dios nos llamó con un propósito. No podemos permanecer toda nuestra vida en Kerit. Es un lugar de paso. Es un lugar de paso. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y en el versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Qué comenzamos diciendo al principio? Eso, viene la palabra de Dios. Siempre viene la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Primero fue ir a Kerit. Y quédate tranquilo porque ibas a tener alimento y el arroyo, etc. Ahora se secó el arroyo. Y viene nuevamente la palabra de Dios y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya es como que empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque primero Elías ora diciendo que iba a haber una sequía, que no iba a llover. ¿Y Dios a dónde lo envía? A un arroyo. Está buenísimo. Y no solamente que había un arroyo, sino que venían las aves y le traían pan. Vaya a saber dónde lo sacaban los cuervos, pero le traían pan y carne a la mañana y a la noche, todos los días que estuvo allí. Y además tenía un arroyo.
sequía en todos lados y Dios me envía a un arroyo, hermano. Qué lindo que me mande, como me mandó de misionero a Cancún. Y bueno, vamos, ¿qué va a hacer? Si no queda otra. Y estamos ahí y pasa el de los choclos y te dice, no, para vos es gratis. Choclo con manteca y sal. Y pasa otro que tiene helado, si tomás helado, está todo pago, Dios pagó todo. Y estamos ahí diciendo, ay Señor, qué lindo que es servirte. Qué maravilloso. Y de repente viene el tsunami. Ah, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad perfecta y agradable, mira qué lindo todo. Y viene el tsunami, ¿por qué? Porque se terminó el tiempo en Kerit. Se secó el arroyo. Pero viene nuevamente la palabra de Dios, pero es diferente a la primera. La primera era salir de un desastre de idolatría y de sequía para ir a un lugar donde había un arroyo y donde los cuervos lo iban a alimentar. Acá le está diciendo, andate de este lugar de comodidad, de este lugar donde lo tenías todo bastante fácil, y tenés que irte a Sarepta de Sidón, una hambruna total en toda la tierra, y la que te va a sustentar a vos es una viuda. ¿Ah? Señor, pero no hay algún rico, algo que haya atesorado. No, una viuda. Kerit es el lugar de comodidad donde por momentos estamos, pero es por momentos. Es por momentos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Qué pasa con muchos creyentes? Vienen al Señor y están ahí en Kerit y están muy cómodos, bárbaros, y cuando se seca el arroyo se enojan con Dios y se van. Y no escuchan que Dios les está diciendo, no, pero ahora tenés que salir de acá. Y bueno, está bien, salgo, ¿y a dónde voy? Y no, y tenés que hablar con una viuda que te va a ayudar. Pero si hay un hambre en toda la tierra y querés que una viuda. Vino palabra de Jehová, diciendo, era la palabra de Dios. ¿Qué opciones tenía Elías? O quedarse en el arroyo. Elías pudo haber pensado, pero para eso por lo menos acá me traen comida los cuervos. Allá me voy a ir a morir de sed porque no hay agua y encima de hambre. Y ahí entra la razón humana y empezamos nosotros a razonar. No, pero yo ya tengo esto, yo adquirí esto. Si yo cambio por esto otro, entonces me va a faltar esto y aquello también. Empezamos a razonar y a medir según lo que tenemos en ese lugar, en ese tiempo y en ese momento. Y es momento de decisión. Dios te está hablando, el arroyo se secó. Bueno, en el anterior versículo. El arroyo se secó. Y ahora Dios que está diciendo, levántate de acá, vete a Sarepta, porque allí yo he preparado una mujer que te va a sustentar. Y él dijo, bueno, debe ser rica, debe haber tenido un pozo que tiene agua, etcétera. Una mujer viuda. Y para colmo tenía que cuidar a un hijo también. Es la palabra de Dios. Es la misma que le dijo a Kerit. Y entonces Elías dice, no, pero me parece que esta no es palabra de Dios, Porque Dios quiere todo lo bueno para mí, quiere todo, pero que Dios quiere lo bueno, pero no lo que a nosotros nos parece bueno, es lo bueno para Dios muchas veces. Entonces nosotros queremos hacer como nos parece y entonces tomamos la decisión y decimos, no, acá en Kerit está mejor. Es más, ya me hice una choza. En todo ese tiempo que estuve ahí Elías, supongo que, no sé, le habrá puesto wifi a la cueva o algo. Tenía todo. ¿Cómo voy a abandonar toda esta comodidad para irme, vaya a saber a dónde? Donde hay hambre, donde hay sed y encima la única que me va a ayudar es una mujer viuda y con un hijo. Dios a mí no me llamó para esto. Dios a mí no me llamó para esto. Dios me llamó a Kerit. Sarepta es el lugar de incertidumbre. Así algo parecido le pasó a Abraham. Sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Así pasaron aquellos hombres que
por negarse a adorar a dioses falsos, fueron o arrojados a los leones o al horno de fuego. Que ellos dijeron, bueno, Dios tiene poder para salvarnos de esto, pero bueno, igual no vamos a adorar. Pero no sabían exactamente qué iba a pasar. Sabían que Dios era poderoso para librarlos. Es el lugar de incertidumbre, y ahí está el tema. Estos hombres también perdían todo lo que tenían, perdían el estatus que tenían en el lugar por ser fieles a Dios. Elías acá estaba perdiendo su lugar de comodidad. De Querib tenía que ir a incertidumbre. Del lugar de comodidad, del lugar de alimento, de sustento, de cuidados, como con un niño. Teníamos que, bueno, ahora creciste, anda a laburar. Entonces ahora llega la incertidumbre. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago, hermanos? ¿Qué hago? Obedecer la palabra de Dios. No hay opción para un hijo de Dios si quiere ser exitoso en su vida real y genuina, no en la vida, como decimos a veces, secular o aparente. Si queremos realmente tener una vida feliz, debemos siempre obedecer la palabra de Dios. Sarepta, lugar de incertidumbre. ¿Qué significa específicamente? Significa esta palabra Sarepta, tallador o taller de refinamiento. Esta es una de las traducciones. Taller de refinamiento. Sarepta. El lugar donde me van a refinar. Claro, allá estaba cómodo, tranquilo. Pero ahora tengo que ir al lugar donde me van a refinar. Y cuando me van a refinar y capaz que me pasan la lija, capaz que con el cincel y el martillo para arrancar cosas que no están bien en mi vida. No, pero yo quiero quedarme tranquilo donde estoy, no quiero moverme, no quiero tomar decisiones de salir, pero es la palabra de Dios. Entonces ve a Sarepta, el lugar de incertidumbre, el lugar donde vas a ser refinado, un lugar de hambre y de sequía. Pero ¿es posible que Dios me quiera enviar a un lugar de hambre y de sequía? Sí. A un lugar de incertidumbre. Es un lugar de prueba. Es un lugar de prueba. En el capítulo 17, versículo 9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y no le dijo, bueno, anda de pasada, mora allí, quédate a vivir ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, Elías, ¿qué hizo? Se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjense que arrancó bien, ¿no? Dijo, yo arranco por los... Agua. Agua tiene que tener. Pero fue con fe. Dijo, si Dios me envía, yo voy. Y aunque haya sequía, agua va a haber. Esas son las decisiones que toma un hijo de Dios en contra de todo pronóstico y toda probabilidad. Porque si no, no es fe. Si no es simplemente acomodar las cosas. Pero cuando yo me arriesgo a algo, donde salgo de mi lugar de comodidad, de tranquilidad, y me arriesgo para salir, yo no veo que esté todo esto, pero creo que va a haber agua. Entonces llegó y lo primero que le pidió a esta mujer, quiero un vaso de agua. Y yendo ella para traérsela, él dijo, bueno, ya que arrancamos bien, vamos a seguir. Y yendo ella para traérsela, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero él obedeció la palabra, llegó al lugar de propósito de Dios, a un lugar desierto, de incertidumbre, a un lugar de escasez, de hambre, de sequía. ¿Y qué fue lo primero que pidió? Dame agua y pan.
¿Se entiende? Una persona que obra en fe no se preocupa una vez que está en el lugar de que Dios le dé o no, porque fue Dios el que lo envió. Entonces, él tenía esta certeza de que no sé cómo, de dónde, pero lo tengo que tener. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Pidió eso. ¿Qué no había en toda la tierra? Agua y comida. Pan no había prácticamente. ¿Por qué? Porque como había sequía, no había cosechas, no había trigo. Y él llega y pide agua, y como la mujer como que dijo, bueno, sí, te traigo agua, y bueno, vamos con la segunda. Y pan también. Pero miren la respuesta de esta mujer. El 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¡Ay, encima un hijo! Para que lo comamos y nos dejemos morir. Me parece que me equivoqué y acá no era el lugar. Me tendría que haber quedado en Querit. Saben que muchos pastores, algunas personas no le dicen así, Dios me dijo que hagas esto, aunque Dios se lo dice. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas cuando se encuentran con estas circunstancias dicen, pero eso es por culpa tuya. Entonces el pastor ora y espera que Dios se lo diga. Es así. Entiende lo que digo, ¿no? Hay muchas personas que ya deberían haber salido de Querit y están en Sarepta. El problema es que cuando llegás a Sarepta, decís, bueno, vine, sí, porque Dios me envió, etc. Cuando llegan al lugar, dicen, bueno, pero mira que esto es lo último y lo hago para mí, para mi hijo, y vamos a morir. Y entonces, si no está la fe suficiente, esta persona dice, no, esto no era de Dios. ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo le voy a quitar la comida de la boca a un niño que es el último bocado que tiene para comer y para su madre, que es una viuda? ¿Verdad? Pero cuando uno entiende y tiene la certeza de que es la palabra de Dios y anda en su propósito, recuerdan que al principio yo dije algo así, o creo que lo dije orando, que cuando uno está en el propósito de Dios, también influye sobre su entorno. Influye sobre su entorno. ¿Qué hizo Elías? El 13. Elías le dijo, no tengas temor que yo estoy temblando. No, él le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, encima con pretensiones. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Es el lugar donde Dios estaba probando de qué estaba hecho Elías. Si ante la primera circunstancia problemática, él iba a bajar los brazos. Él arrancó pidiendo agua y pan y bueno, parecía que había, pero surge una circunstancia, es lo último que hay, y esta mujer y este niño estaban preparados para morir. En cambio, Elías, en vez de decir, bueno, listo, me equivoqué, capaz que era otra viuda, capaz que era otro lugar, capaz que no entendí, me tengo que volver, nos vimos. No, él le dijo, bueno, andá, hacelo, pero para mí primero. No tengas temor. ¿Por qué? Porque sabía muy bien en quién había creído y quién le había hablado. Y si usted lee toda la historia, va a ver, como dice, como la palabra de Dios dijo a través de Elías, que no faltó harina de esa tinaja ni aceite. Le hizo para Elías, le hizo para el hijo y sacaba y no se terminó. En medio de esta circunstancia, cierto día, este hijo de la mujer enferma y dice que quedó totalmente sin aliento.
Entonces ella se acerca al profeta y le dice, ¿para qué has venido a mi casa? Para traer a memoria mis pecados y entonces mi hijo muera, le dice ella. Y Elías entonces subió a donde estaba aquel niño y oró al Señor y le decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto a esta mujer que me abrió las puertas de su casa, me sustenta? Y oró Elías y dice que él se arrojaba sobre el cuerpo de este niño, 3 veces lo hizo orando y hasta que éste recobró el aliento y entonces bajó con el joven en los brazos y lo entregó a su madre y dijo, acá está tu hijo. Y entonces ella dijo, bueno, verdaderamente entiendo de que eres un siervo, un profeta de Jehová. Es que los milagros, hermanos, suceden en Sarepta, no en Querit. Donde vemos la mano poderosa de Dios es en Sarepta, no en Querit. En Querit lo único más maravilloso que sucede es que venía el alimento, nada más. Bueno, por eso lo recibimos todo espiritualmente, a través de su palabra, Él lo hace. Pero el problema está cuando dejamos de oír la voz de Dios. Cuando Dios dice, no Querit, ahora Sarepta. Ahí es donde se empiezan a ver los milagros y donde se prueba nuestra fe. No hay comida, no hay más agua, nos vamos a morir. Y Elías dijo, no, pero haceme primero a mí. Y le cambió la vida a esta mujer, porque esta mujer se iba a dejar morir con su hijo, porque era lo último que tenía. Y sin embargo ahora tuvo harina y aceite para hacer muchos panes. Y ocurrió un milagro también, que el hijo había muerto, pero estaba el profeta de Dios ahí y oró y resucitó. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios se quería glorificar en aquel lugar. Porque había un hombre que quiso salir de Querit para ir a Sarepta, del lugar de comodidad al lugar de prueba. Y porque también hubo una mujer que tuvo la fe suficiente para darle primero al profeta y después para comer ella y su hijo. El entorno se transforma cuando hay hombres y mujeres que viven en el propósito de Dios. En Querit no pasa nada. Lo único que puede pasar en Querit es que se seque el arroyo. Y morimos espiritualmente. Amén. Sarepta. ¿Qué sucede luego? Después de este suceso, Elías regresa para encontrarse con el rey Acab. (18:1) Pasados muchos días vino palabra de Jehová. ¿Qué vino? Palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bien. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un hombre temeroso de Dios y le dijo, mirá, vos andás por esta parte del reino, yo por esta parte y vamos a buscar agua. Vamos a buscar algo para mantenernos vivos. Y cuando Abdías iba por el camino, se encontró con Elías, justamente. El versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Mientras estaba en Querit, reinos y naciones buscaron por todos lados y nadie lo podía encontrar. 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, así como si nada.
Acontecerá que luego, el 14, que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar la nueva a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Está diciendo, yo soy fiel al Señor, no me hagas esto. Estaba diciendo él, yo le voy a decir que te encontré, que estás acá, y cuando venga a buscarte, Dios te va a esconder otra vez, y a mí me van a matar. 14. Y ahora dices tú, ve di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. 15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías, después de años que lo estaba buscando para matarlo, porque según Acab, recuerdan, era el culpable Elías de la sequía y del hambre. ¿Pero quién era el culpable? A causa de los pecados de Acab. El 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Vos sos el que causó todos estos males, la sequía y el hambre en toda la tierra. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, no debemos ignorar de que vamos a tener confrontaciones. No debemos ignorar que se van a levantar personas aún en el nombre de Dios, porque está defendiendo al pueblo de Dios acá. ¡Qué buen hombre! Estaba buscando al causante de todos los problemas de Israel. Y que hay un montón hoy en día que están buscando cortarle la cabeza a los que causan todos los problemas. ¿Somos quiénes? Aquellos rebeldes, intolerantes, nos dicen, de que traemos la verdad de la palabra de Dios. Que decimos, esto es pecado, esto no está bien delante de la presencia de Dios. Entonces hay muchos acá dando vuelta para cortar la que no hay que hablar del pecado, no hay que decir así porque la gente se ofende, se siente mal, hay que hablar de que es el amor de Dios y entonces hay que buscar la forma de que todos estén contentos y tranquilos y entonces está todo maravillosamente bien, pero no hables del pecado porque a la gente le cae un poco mal que se tiene que arrepentir. Hay un montón de acá buscando cortarle la cabeza a los Elías, a los que hablan lo que dice la palabra de Dios. Entonces Acab le dijo a Elías, eres tú el que turbas a Israel. Pero una persona que está en el propósito de Dios y que conoce a Dios y el mensaje que tiene que dar, dice el 18, y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y le agrega, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La esposa de Acab. ¿Con quién comía? 950 profetas entre los de Baal y de Acera. Esa era la situación, pero el problema de todos los males de Israel era Elías. El mundo es así, ¿verdad? Vemos en las noticias, vemos en los foros, etcétera. Cuando alguien se levanta a decir lo que dice la verdad de la palabra de Dios, se le vienen al humo todos. Lo atacan de todas las maneras posibles. Lo mismo acá. Estos 950, Jezabel, Acab y todo el pueblo estaba bien con ellos, pero buscaban a Elías para matarlo. Entonces Elías, en el propósito de Dios, dice, bueno, a ver, vamos al monte Carmelo, y ahí quiero que me reúnan a todos estos profetas, 950 en total, con los de Baal y de Acera, y voy a estar yo. ¿A dónde dijo? Al monte Carmelo. El monte Carmelo se traduce jardín de árboles. Se describe desde aquel tiempo como un lugar con una densa vegetación, un lugar muy propicio para esconderse. Un lugar donde muchos lo usaban como lugar de escondite o para huir y permanecer escondido allí. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios,
debemos enfrentar nuestros enemigos ocultos. Debemos enfrentar nuestros enemigos ocultos. Porque, vuelvo a decir, parecería que el problema siempre es algo contra una persona, o por lo que me hizo aquel, o por lo que me hizo aquel otro, o por lo que dicen ahora, o por lo que van a decir. El problema nunca es afuera, el problema es espiritual. Y acá el problema era espiritual. El problema era la adoración a falsos dioses. El problema que se aceptaba. Elías tuvo que enfrentarse también con sus circunstancias personales. Él salía de Querit, donde estaba solo, alimentado y tranquilo. Y ahora fue un lugar de idolatría tremenda, donde lo buscaban justamente para matarlo, donde lo hacían culpable de todos los males que había sobre la tierra. Y no solamente eso, sino que ahora él dice, bueno, reúnanme a todos estos profetas que yo quiero tener algo con ellos. Enfrentarse con los enemigos. El capítulo 18, versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Monte Carmelo también es el lugar de la manifestación del poder de Dios. El versículo 36 al 39 del capítulo 18 dice, cuando llegó la hora, porque muchos recuerdan la historia, ¿qué hizo Elías en aquel lugar? Dijo, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios, si Baal o Jehová. Y el que sea el verdadero Dios, entonces los hijos de Israel le sirvan. Entonces dijo, bueno, vamos primero los de Baal y van a aclamar a su Dios para que haga caer fuego del cielo. Y luego yo voy a clamar a Jehová para que caiga fuego del cielo, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y bueno, los de Baal estuvieron horas y horas, y el versículo 18 dice, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. ¿Para qué hacían eso? Para ver si Baal les respondía. 29. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Bueno, edificó con las piedras un altar. Y después dice que le dijo, bueno, y échenle agua, y hagan una zanja y échenle agua. Pero si va a prender fuego. Es la seguridad de estar en el propósito de Dios. Hay personas que no se animan, que tienen temor, que están paralizados y no se animan a ir hacia el propósito de Dios. No porque puedo perder esto, no porque puedo perder aquello otro, no porque estoy cómodo en Querit y no voy a tener más la comida del cuervo. Dios no quiere que vivamos alimentados por los cuervos. Él quiere que vivamos primero, pasemos por Sarepta para llegar al monte Horeb y ver la glorificación de Dios y ver las manifestaciones de su poder. Amén. Entonces, el 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahí está. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo.
y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. ¿Qué había dicho yo? Es el lugar donde hay que enfrentarse a estos enemigos ocultos. ¿Por qué digo ocultos? Bueno, acá eran hombres, profetas, pero estaban representando algo. ¿Qué? Algo fuera de la voluntad de Dios. Aquellas cosas que están mal en nuestras vidas, que a Dios no le agradan. Cuando nosotros caminamos fuera del propósito de Dios, estamos mal. No podemos ver la realidad y podemos ser influenciados por cualquier viento de doctrina, podemos ser influenciados por cualquier idea que anda dando vuelta por ahí y nos transformamos en todólogos. ¿Qué son los todólogos? Opinan de todo pero no hacen nada. Opinan, no, los misioneros deberían hacer esto, aquello y lo otro, y hasta los critican, pero están acá. No, yo que ellos haría de esta manera y que... Cállate. Critican a los pastores y no, porque tendría que hacer esto y lo otro. Pues, cállate. ¿Por qué? Porque cuando uno no está en el propósito de Dios, no está enfrentando sus propios problemas, quiere arreglarle el problema a medio mundo. Entonces está opinando lo otro, aquello y aquello otro, pero jamás ve sus propios problemas. Jamás enfrenta sus propios enemigos, que vuelvo a decir, no son personas. No es el que tengo al lado, enfrente, acostado. No, el problema es espiritual. Porque cuando yo estoy bien centrado espiritualmente, en comunión con Dios, no tengo problemas con los de afuera. Es más, los otros tienen un problema, no yo. Y esto no quiere decir que no haya dificultades, que no haya personas que tengamos que se levanten contra nosotros, etcétera. Pero es que nosotros no nos haríamos problema. Acá había 950 en contra de Elías y sin embargo, él les dijo: voy a orar a Dios. ¿Y qué oró? Dijo: Señor, para que vean de que vos sos el Dios verdadero. Pero ¿cuándo ocurren esos milagros? ¿Cuándo sucede eso? Cuando estoy en el propósito de Dios. Si estoy en Querit, no pasa nada. No pasa nada. Me voy a morir deshidratado. Me voy a morir de sed. No voy a tener más fuerzas. Maravilloso todo esto, ¿verdad? En la vida de Elías. Dios nos ayude a poder ir avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar en el reino de Dios, hacia los propósitos de Dios. No nos quedamos en Querib, tampoco en Sarepta. Llegó el tiempo de ir a Horeb y enfrentar aquellos enemigos que aún tenemos ocultos y que pueden ser, y muchas debilidades que tal vez tenemos en nuestro corazón. Temores, ansiedades. Tenemos que enfrentarlas. Eso se enfrenta en Horeb. Hay un sacrificio en Horeb. Hay un holocausto donde tenemos que morir a todo eso para poder vivir según el propósito de Dios. Dije Horeb, ¿no? Monte Carmelo. En el Monte Carmelo. Dios siempre otorga la victoria a sus hijos. ¿A dónde fueron llevados los profetas de Baal para ser degollados? A Sisón. Sisón se traduce otorgamiento. Es el lugar donde Dios otorga la victoria. No es en Querit, no es en Sarepta, es en Sisón. Yo paso por Horeb, me enfrento a todas las cosas que tengo que enfrentarme. Paso por Sarepta para ser refinado.
pero cuando llego a Sison, entonces obtengo la victoria. Si yo camino en el propósito de Dios, voy a obtener victoria. Ahora, si yo me quedo en alguna de estas estaciones, entonces voy a tener que seguir comiendo pan hecho de las vasijas de la viuda. Pero Dios también dice, basta ya. Son tiempos, hay que seguir avanzando. ¿Qué sucede luego de allí? En el capítulo 18, versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había una sola nube, hacía 3 años y medio que no llovía, y Elías le dice, una lluvia grande se oye. Eso es fe, ¿verdad? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No se veía ni una nube, no se escuchaba absolutamente nada, y Elías dijo, una lluvia grande no se ve, se oye. ¿Ven el ruido de la lluvia? Elías ya lo estaba escuchando, porque Dios le había dicho, ve, preséntate acá, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. ¿En base a qué actuaba Elías? Siempre en base a lo que Dios le dijo. Por eso empezamos diciendo al principio, ¿no? Y Jehová dijo, Jehová habló. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Qué difícil, ¿no? Cuando estamos orando por algo y decimos, no, sí, Dios me envió a hacer esto, y ahora estoy orando para que Dios haga esto y no hay nada. Pero si Dios me llamó a esto y no hay nada, se truncó, desapareció, no hay una nube. Yo acabo de decir que hay ruido a lluvia y no hay ni siquiera una, mira al mar así a lo lejos, al horizonte, no hay ni una nube. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, esto le encanta a Dios. Le encanta que nosotros nos juguemos por Él y por su palabra. Que actuemos por fe y no por vista. No veo la nube. Y mandó al criado, bueno, yo ya oré, ¿eh? Andá, mirá que se viene una tormenta. Y volvió, no hay nada. No hay nada. Y ahí viene la desesperación. Y ahí viene la crisis. ¿Y qué será? ¿Será el propósito de Dios? No será. Ahí viene la crisis en los ministerios también. Y entonces Elías dijo, me vuelvo a Querit, que ahí no me encuentra Acab. Algunos vuelven a Querit. Y entonces, ¿qué hizo? Le dijo, vuelve 7 veces. 7 veces, anda al mar y volvé, anda al mar y volvé. 7 veces. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sea necesario. El tiempo perfecto del cumplimiento del propósito de Dios. ¿Hasta cuándo tengo que orar? Hasta que Dios obre. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Hasta que Dios obre. Pero yo debo seguir confiando de que Dios es el que me dio la palabra y que Dios lo va a cumplir. Y yo pensé que en la primera que ya iba a ver la nube. No, 7 veces. Yo pensé que era este año. Y no, es el año que viene. Yo pensé que era el 2017. No, es el 2018. Yo pensé que esto iba a suceder ahora. No, no sucedió. Yo pensé que iba a pasar esto. No, pasó esto otro. Porque Dios tiene control 7 veces. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué hubiese pasado si Elías huía? Se truncaba este propósito de Dios con su vida ahí en ese tiempo. En cambio, Elías persistió 1, 2, 3, 4, 7 veces. 44. A la 7ª vez dijo, yo veo. ¿Qué ve? Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Habrá ido al mar y empezó, algo se ve allá al fondo.
y miró así, como la palma, pero una pequeña nube, como la palma de la mano, es suficiente y más que suficiente para un hombre o una mujer que está en el propósito de Dios para decir: prepárate porque se viene el torrencial. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? No necesito ver la lluvia, no necesito escuchar los truenos, no necesito que esté todo lleno de nubes para decir que va a llover. Si Dios me dijo que va a llover, con una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre me alcanza. Y entonces, ¿qué dijo? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿A dónde corrió? Adelante. El último llovía a toda marcha y corrió adelante. Dice, la mano de Jehová estuvo, porque eran kilómetros. Y pudo llegar antes, primero. Cuando estamos en el propósito de Dios, el Señor es el que nos da las fuerzas. Y si es necesario, fuerzas sobrenaturales. Entonces, hermanos, basta de decir: no puedo, no tengo, no sé, y que tengo que acomodar las cosas y vamos a ver. No vamos a ver nada. O le crees a Dios o no le crees a Dios. No hay otra. No nos engañemos, hermanos. No hay muchas posibilidades. Es o le creo a la palabra de Dios o no le creo a la palabra de Dios. Si no le creo a la palabra de Dios, nadie me saca de Querit. No me sacan. Algunos con mucha buena voluntad llegan a Sarepta y se encuentran con una buena viuda que le da de comer. Y dice: bueno, por lo menos algo como. No. Hay que seguir hacia el propósito de Dios. No es estática la vida del cristiano, es dinámica, es de crecimiento constante. Como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de agua. Crecimiento constante, no hay momento para detenerse de crecer. Está lo suficiente siempre en el propósito de Dios. Si me quedo en Querit, se termina el agua. Entonces, hermanos, vivir en el propósito de Dios bendice nuestro entorno. Llovió para toda la tierra. Porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Porque hubo un hombre que persistió en creerle a Dios y confiar en Dios. El poder de Dios se muestra a nuestro favor. Dice que descendieron a donde una ciudad que se llama Jezreel, ¿verdad? ¿Qué significa Jezreel? Dios siembra. También se traduce como esparcimiento. Hacemos la idea de que alguien que está esparciendo las semillas, ¿no? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida hace de que esto corra la voz por todos lados. Es decir, mirá lo que hizo Dios. Me acordé de ese coro que decía: mira lo que hizo Dios, cambió mi mente, sanó mi cuerpo, me salvó justo a tiempo. Cuando yo vivo en el propósito de Dios, eso que sucede en mi vida, se corre la voz a mi alrededor, a mi entorno. Bendice y se empieza a sembrar estas semillas de fe en otros. Pero si yo me quedo en Querit, hermanos queridos, no voy a ver las maravillas de Dios en mi vida. Voy a morir como un arroyo seco. Ahora sí, resulta que después de todo esto maravilloso, como dice el dicho, siempre que llovió paró. Bueno, siempre que obtenemos una victoria, el enemigo se levanta, ¿verdad? Pero no se levanta solamente porque se le ocurrió a él, sino porque está dentro de los propósitos de Dios.
Imagínense que Jezabel fue a comer esa noche a su casa y puso las 950 sillas ahí para cenar con sus amigos y los degollaron. Dice que cuando Jezabel se enteró de esta circunstancia, dijo, bueno, así me hagan los dioses si yo no mato a Elías. 19:1. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo ocurrido. Acab era complicado, ¿eh? Bueno, no voy a decir más. Corriendo a la esposa y decía, ay, no sabes lo que pasó. Todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, un mensajero, no fue el ejército, no fue ella, mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuál es el problema? Elías, que escuchó la voz de Dios al principio para ir a Querit. Elías, que salió de ese lugar de comodidad para ir a Sarepta, lugar de refinamiento, y estuvo allí, hizo milagros. Que luego fue al Monte Carmelo, donde se enfrentó a estos profetas y Dios respondió con fuego, degolló en el lugar de la victoria, del otorgamiento de la victoria en Sison, degolló a los profetas de Baal. Donde oró para que vuelva a llover y llovió. Lo vio hasta el propio rey Acab, etc. ¿Qué problema iba a tener de que una mujer lo amenazara? ¿Verdad? Bueno, esto nos enseña, sí, que las mujeres son complicadas. Esto nos enseña que no importa cuántas victorias hayas tenido en el pasado, tenemos que seguir orando, clamando por la dirección de Dios hoy. Algunos piensan, y no, porque yo cuando iba a tal lado, o cuando yo tenía tantos años, o en aquella vez hice esto, lo otro, evangelicé, yo oré, y se sanaron los enfermos, todo, y viven del pasado. Eso es Querit, eso es Sarepta, eso es el Carmelo, eso es Sison. Pero, ¿y ahora? ¿Hoy? ¿Qué pasa hoy en tu vida? No, mejor me quedo, vuelvo a Querit y me quedo quietito acá porque está complicada la cosa. Usted sabe, pastor, está difícil. Y sí, está difícil. Y entonces se levanta esta mujer, Jezabel, que aparentemente era la que llevaba los pantalones ahí en el reino, no Acab. Y le mandó un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y mañana a esta hora vos no estás como uno de ellos. ¿Qué es esta amenaza para un hombre que vivió todas estas cosas? Cualquiera de nosotros diría no, ¿verdad? Del capítulo 19. Viendo pues el peligro. ¿Desde cuándo ve el peligro Elías? ¿No vio el peligro cuando fue a Carmelo? Que había 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, donde estaba todo el pueblo de Israel, donde estaba Acab mismo, que lo anduvo buscando más de 3 años para matarlo. Ahí no vio el peligro. Dice, cuando vio el peligro, cuando nosotros, hermanos, sacamos la mirada del propósito de Dios, cuando nosotros empezamos a ver al costado y vamos a ver el peligro. ¿Hay peligro? Sí, hay peligro. A la derecha, a la izquierda, por todos lados. La vida del creyente es una vida de riesgo constante. ¿Hay peligro? Sí. ¿Y puedo perder cosas de comodidad de este mundo? Y sí. ¿Puedo perder amistades? Y sí.
Sí. Pero si yo estoy mirando, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe, entonces yo no miro el peligro, miro a aquel que me llamó y prosigo hacia adelante, como decía Pablo, ¿no? Dejando atrás lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, viendo a ver si puedo alcanzar de alguna manera el propósito por el cual fui yo llamado. Y ahora estaba Elías y en vez de nuevamente decir porque Dios me dijo, oír la palabra que Dios le había dado, él miró el peligro. Y viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Desde cuándo Elías quería salvar su vida? Se había sido enviado a diferentes lugares, lugares donde no había comida, donde no había agua, y Dios había obrado tremendo, se enfrentó a los Baales, no tuvo ningún problema por su vida, confiado en Dios. Pero ¿cuál era el problema ahora de Elías? No escuchó la voz de Dios. Hasta aquí había escuchado la voz de Dios que le decía, vete para allí, levántate y vete para el otro lado, haz esto, haz lo otro. Y Elías obedecía y era victorioso. Ahora Elías se levantó porque vio el peligro y se fue para guardar su vida. Cuando yo me salgo del propósito de Dios, el único problema que yo tengo en mente es mi vida. Y no porque mis cosas... Ya no son las cosas de Dios que me dio Él a mí para que yo las administre. Son mis cosas. Y me preocupo por mis cosas. Por mi estatus social. Por mi economía. Por mis cosas materiales. Me preocupo por mis cosas. Dice, huyó para salvar su vida. Nosotros no hemos sido llamados por Dios para salvar nuestras vidas, hemos sido llamados a predicar el mensaje de la verdad para que otros le conozcan y sean salvos, porque nuestra vida ya está escondida en Cristo. Pero cuando nosotros nos vamos de foco, nos salimos del propósito de Dios y nos enredamos en el sistema del mundo más que en el reino de Dios, entonces obramos como Elías y viendo el peligro se levantó y huyó para salvar su vida. Qué diferencia, ¿no? El mismo hombre, pero en unas ocasiones actuando según el propósito de Dios y acá actuando según su parecer, viendo el peligro y para salvarse. Una diferencia tremenda, pero hoy lamentablemente vemos muchos en esta circunstancia, solamente viven una vida pseudo cristiana tratando de salvar su propia vida, cuando ya hemos sido salvos. Pero ¿de qué vida se referirán, verdad? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un hombre fuera del propósito de Dios sufre de depresión espiritual. No sabe ni para qué está. ¿Se olvidó del llamamiento de Dios? ¿Se olvidó del propósito de Dios en su vida? No tiene idea ni para qué está. Se metió abajo de un enebro y dijo, a morir, ¿para qué estoy? Hermanos, estar fuera de la voluntad de Dios mata nuestra vida espiritual. El 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Cuántos están durmiendo, no? Algunas veces duermen literalmente en el culto, pero nos pasa, y eso no es el grave problema. El problema es cuando dormimos espiritualmente. Acuerdo hace algunos años cuando, bueno, Ariel capaz que se acuerda también, a veces teníamos unas reuniones allá en una iglesia los sábados y yo arrancaba como a las 3 de la tarde con los grupos pequeños y le pegamos como hasta las 12 de la noche. Y yo no daba. Fue el cansancio físico. Pero ese no es un problema grave. El problema es cuando hay sueño espiritual. ¿Qué le pasó acá a Elías? ¿Qué está hablando Dios acá en su palabra? ¿Por qué él se tiró a dormir abajo del enebro y quería morirse?
El problema era espiritual. Se había salido del propósito de Dios. En vez de escuchar la voz de Dios, empezó a escuchar a su entorno, el peligro que había. Empezó a tener miedo de su propia vida. Algo parecido a lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? Estaban gozosos, felices, nada. Cuando pecaron, ¿qué le pasó? Estoy desnudo. Se quisieron esconder, se quisieron cubrir. Cuando nos salimos del propósito de Dios, solamente nos preocupamos por nosotros. Nos transformamos literalmente en el ombligo del mundo. Bueno, sí, voy a evangelizar, voy a hablarle del Señor al otro, siempre y cuando a mí no me perjudique. Bueno, voy a servir a Dios, voy a hacer esto y lo otro, siempre y cuando a mí no me arruine los planes personales. Te echaste a dormir debajo del enebro. Pero qué bueno, ¿no? Que es Dios y misericordioso. Porque aún estando debajo del enebro, fuera del propósito de Dios, dice el versículo 5, y aquí luego un ángel le tocó. Está muy lejos Lucas. Si no es para... Un ángel lo tocó y dijo, Elías, levántate, levántate y come. Ya ni comía ni la comida de los cuervos. Ya no leía la Biblia. Ya no buscaba a Dios. Ya no buscaba el propósito de Dios para su vida. Perdió el rumbo. Se le rompió la brújula. Entonces estaba debajo del enebro, dormido y con ganas de morirse, de no despertar, porque ¿para qué? No, ¿para qué no? Entonces dice que el ángel de Dios, el ángel de Jehová vino y lo tocó, un ángel, y le dijo, levántate y come. Un ángel enviado por Dios. El 6, entonces él miró. Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Una tortilla de esas que... Y una vasija de agua. Qué bueno que es Dios, ¿eh? Hoy, hermanos, Dios está haciendo eso con muchos. Aquel que se encuentra espiritualmente en esa circunstancia, debajo del enebro, dormido, espiritualmente hablando, Dios hoy a través de esta palabra te está acercando una torta cocida y agua. Dice, levántate y come. Qué bueno que es Dios y misericordioso, que Él viene a nuestras vidas, nos vuelve a sacudir un poco y nos dice, despertate, date cuenta, no es el lugar de tu propósito debajo del enebro. Levántate y come. ¿Y qué hizo Elías? Y comió y bebió. Y volvió a dormirse. Veo que algunos que como que solamente funcionan de culto en culto nada más. Lo sacás del culto y no le hablan ni al espejo de Dios. Pasan las semanas, meses, años y no le hablan a nadie de Dios. Acá sí en la iglesia, Dios te bendiga, pero en la calle nada, a nadie. Están dormidos, comen una torta cocida, toman el agua y después, mañana volvemos a dormir, hasta el sábado que viene. Y algunos, si no llegan a venir el sábado, hasta el otro. Es importante que escuchemos la palabra de Dios y entendamos. Y no es no dormir ser un religioso, cumplir con, como decíamos la vez pasada, con normativas y rituales. Eso también es dormir. No. Despertar es estar en todos estos lugares donde Dios nos va llevando. Estar en movimiento, en actividad, ser sorprendidos por lo que Dios hace cada día, en nuestras vidas, en nuestro entorno. Si no, hermanos, estamos dormidos y comemos un poco de torta cocida y de agua, tomamos y volvemos a dormir. Pero Dios es misericordioso. Cada mañana se renuevan.
Y hoy el Señor dice, y volviendo el ángel, versículo 7 de Jehová, la segunda vez, ¿qué le hizo? Lo tocó. Yo no sé si está bien la traducción, no, pero para mí que él ya los amarrió un poco. Otra vez. Es la misma circunstancia. Hace 5 años que te encontré así y ahora otra vez estás en la misma. Debajo del enebro dormido. ¡No! Lo volvió a tocar diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. A ver si entendés, no se terminó acá. No es que la vida cristiana era esto. Hay mucho más para andar hacia adelante. Muchos otros desafíos por delante. Levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¡Fua! No caminaba nada. Y ahora caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Fortalecido con esa comida. ¿Qué comida? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no puedo hacer nada. Pero si escucho la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Levántate, come, porque largo camino te espera. Largo camino te resta. Hay mucho más por delante. Fortalecido con esa comida, anduvo 40 días y 40 noches. Qué bueno que a partir de hoy nos levantemos y andemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Horeb. Horeb es una montaña de terreno seco, desierto y también de soledad. ¿Y qué sucedió en aquel lugar? En el versículo 9, nosotros pensamos, bueno, llegó hasta allí y de ahí arrancó nuevamente su ministerio. ¿Qué hizo? Y llegó allí, como no encontró un enebro, se metió en una cueva. Se metió en una cueva. La palabra de Dios te vuelve a fortalecer y parece que arrancás otra vez y en la primera cueva que encontraste mandás ahí. Está como el avestruz, ¿no? Que dicen que cuando ve el peligro, no importa que el cuerpo quede afuera, pero esconden la cabeza. Listo, no veo el peligro. Como los nenes, ¿no? Cuando juegan y se esconden. Se esconden la cabeza y se ve todo el cuerpo, porque ellos están escondidos. Bueno, hay cristianos que están así, buscando a ver dónde meter la cabeza para esconderse y no se dan cuenta que están expuestos a todo, porque el mundo espiritual sigue trabajando. Entonces, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Gloria a Dios. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, esto es hermoso. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, Dios le fue hablando palabras en todo tiempo. Cuando él decidió ir por su propio camino, Dios mandó a su ángel y le habló una vez, la segunda vez, y ahora vuelve a meterse en la cueva. Pero ahora viene el mismo Señor y le dice, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? Y el problema no era la cueva, el problema no era el lugar geográfico, el problema era el lugar espiritual el que estaba ocupando Elías. Estoy diciendo, a esta altura de tu vida espiritual, ¿qué estás haciendo? ¿Seguís metido en la cueva? Cambiaste el enebro por la cueva, cambiaste Querit por el enebro y el enebro por la cueva. Yo le había puesto como título a este mensaje, desde el arroyo Querit hasta Horeb. ¿Qué pasó en el medio? Uy, tantas cosas pasaron, pero está metido en una cueva. Y Dios mismo viene y le dice, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá?
Hermanos, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros esta noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos llamó? ¿O estamos durmiendo bajo del enebro? ¿O durmiendo en la cueva? ¿O siendo sustentados por los cuervos ahí en Kerit? ¿A qué nos llamó Dios? Es que cuando Dios le hace esa pregunta, la respuesta que da Elías es muy interesante. En el versículo 10 dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. O sea, yo me he sentido conmovido por tus cosas, Señor. Por todo lo que está pasando en la tierra, son todos pecadores. Y fíjense, y dice, porque los hijos de Israel, ¿qué hubiese dicho Eva? Y la serpiente fue. ¿Qué hubiese dicho Adán? Y la mujer que vos me diste, ella. Elías dice, yo sentí un celo por Jehová, pero resulta que los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Dónde estaba Elías? Por eso Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió bien, estoy acá cuidando mi propia vida. Estoy en mis asuntos, estoy en mis cosas, cuidando mi estatus social, mi economía, mis cosas materiales, mi porvenir. Porque los demás, está todo mal. ¿Qué hizo Elías? Primero, en su corazón solamente no veía su propia culpa, no veía que él estaba fuera del propósito de Dios, los otros sí. Y además reconoce delante de Dios que él estaba cuidando su propia vida, como dice, cuidando su propia quintita. Hermanos, el tema es que la quinta no es nuestra, es de Él. Le pertenecemos a Él. Y nos llamó con un propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, y Él dijo, sal fuera, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? ¿En la cueva? No, en el monte delante de Dios. Ese es nuestro lugar. No en el enebro, no en la cueva. No en el enebro, no en la cueva. No durmiendo, porque si una persona está de pie y dice delante de Jehová, ahí nos quiere el Señor, de pie y delante de su presencia, para escuchar lo que Él tiene para decirnos, para escuchar su guía, para hacer su propósito. Ahí nos quiere Dios. No en el enebro, no en la cueva. Y ponte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un cible apacible y delicado. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos leyeron este pasaje? ¿Amén? ¿Alguna vez? Primero habla del viento que era tan terrible que partía las montañas. Después habla de un terremoto. Y después habla de el fuego. Fíjense que son todas manifestaciones de Dios tremendas, poderosas, que atemorizarían a cualquiera, ¿verdad? Como que Dios le estaba hablando a Elías, porque el problema de Elías, ¿cuál era? Él estaba queriendo salvar su vida.
Y él tenía en su mente esto: Dios obra siempre a favor mío con cosas espectaculares y a su pueblo también. Imagínense que él podría estar recordando, bueno, ese viento que separó las aguas cuando pasó el pueblo. O podría estar pensando ese terremoto cuando Dios estuvo con Moisés. O el fuego cuando yo clamé y cayó fuego del cielo. Entonces todos vieron esa gloria de Dios. Pero en nada de eso estaba Dios. Aquí. Que nosotros a veces pensamos que Dios solamente está cuando pasan cosas extraordinarias, ¿no? Sin embargo, dice, y luego de todo eso, dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y no dice ahí la escritura, y no estaba Dios, no estaba Jehová en el silbo apacible y delicado. ¿Qué dice? ¿Qué dice luego? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué nos dice el Señor? Que Él es el que habla a nuestro interior, a nuestro corazón. Hay cientos de personas que han dado su vida por Cristo, predicando de Cristo, y lo siguen dando hoy, en distintos lugares. Y sin embargo no vieron caer fuego del cielo. No escucharon un terremoto a causa de su oración o de la voz de Dios. No percibieron tal vez un viento impetuoso y tremendo separando las aguas. Pero escucharon esa voz apacible y dulce del Maestro que les dijo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Ver algo sobrenatural o escuchar la dulce voz de nuestro pastor, de nuestro Maestro, de nuestro Señor, que es el que nos habla en la palabra y que nos dice, ¿qué haces aquí? En un silbo apacible. Dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Cada uno puede escuchar la voz del Señor en esta tarde, en esta noche, y mirar su vida y decir, desde que conoció al Señor hasta hoy, ¿no? Algunos tal vez meses, otros años, algunos muchos años. Y diciéndole al Señor muy dulcemente a tu corazón, ¿qué haces aquí? ¿Estás realmente alcanzando el propósito por el cual yo te llamé? ¿O estás debajo del enebro? ¿O estás en Querit? ¿O estás en Sarepta? ¿O estás en Oreb pero dentro de la cueva? El Señor es el que nos habla. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es posible de que estés aquí? Le dijo el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él seguía con su problema ombligocéntrico. Él es el ombligo del mundo. Por más de que hable de lo que hable, Él es el centro. Entonces el problema era su vida. Y yo he quedado solo. ¿Qué dice el Señor? Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. No le dijo esta vez, bueno, anda a otro lado. No, volvé de donde viniste, porque hasta donde estabas era donde yo te había enviado. Y espera que yo te vuelva a hablar. Cuando nosotros
empezamos a andar según nuestras propias ideas fuera del propósito de Dios, erramos al camino y después tenemos que volver al punto de partida. Vuélvete por el camino. ¿Por dónde? Por donde viniste. Porque ahí era donde yo te había enviado y ahí yo te iba a hablar para que hagas nuevamente. Pero cuando andamos fuera del propósito de Dios, perdemos no solamente tiempo, perdemos la brújula. Nos salimos del lugar donde Dios nos quería. Entonces, dice, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás. Y ahí empieza a darle instrucciones Dios, nuevamente. Y vas a ungir por rey a este, y a este otro también vas a ungir. Y después al final de este versículo le dice, porque yo dice, no vos Elías, yo he guardado 7.000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y Elías decía, estoy yo solo. Cuando una persona está fuera del propósito de Dios, piensa que si no está Él, el resto se van todos al infierno. Si yo no voy al culto, el culto no pasa nada. Si yo me llego a ir de la iglesia, se viene abajo la iglesia. Pensamientos realmente fuera del propósito de Dios para la vida de una persona. Porque una persona que está en el propósito de Dios sabe que Dios tiene un plan, que tiene un propósito y que Él es parte de ese plan y de ese propósito junto con otros que forman, ¿qué cosa? La iglesia. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es entonces el mensaje de Dios en este día? Está diciendo, ¿qué haces aquí? Tenés que estar trabajando, tenés que estar en mi propósito, yo tengo propósitos. ¿Qué le dijo Dios? Mira Elías, las cosas son así, asá, vos estás fuera del propósito, volvé por el camino a donde yo te había enviado y ahí vas a ungir a este, al otro y seguí con tu ministerio. Basta ya de dormir, basta del enebro, basta de la cueva, basta de Querit, del lugar de comodidad, del lugar de tranquilidad, y tampoco lo otro, estar debajo del enebro diciendo, bueno, voy a dormir y voy a morir, porque ¿para qué no? Ese no es el propósito de Dios, ni la comunidad religiosa, ni el otro extremo, decir, bueno, yo no sirvo para nada, espero morir. No, Dios te llamó con un propósito, y aunque anduviste tal vez por un tiempo fuera del propósito de Dios, Él te dice, volvé por el camino. Y después andase esto y lo otro. Dios nos sigue usando. Dios nos quiere usar. Hoy es el día. Amén. Ya termino con esto, cuando Elías iba a Horeb, iba con uno de sus criados. Pero al criado lo dejó en Berseba y él siguió solo. ¿Sabe que Berseba es un lugar donde hay manantiales, hay lugares donde se puede vivir bien, pero lo dejó a su criado y él siguió solo? Perdemos el rumbo. Dejamos de estar con el otro, dejamos de trabajar en equipo, dejamos de entender qué es el cuerpo de Cristo. Y queremos hacer las cosas solos. Yo solo he quedado, autocompasión. Pero Dios no solamente muestra su poder cuando Él obra, sino que nos habla apaciblemente a través de su misericordia. No es como nosotros pensamos. Dios obra según los designios de su voluntad. ¿Qué dos cosas tenemos que recordar hoy? ¿Qué haces aquí, Elías? Y vuélvete por tu camino. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y porque no estás solo. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas sobre Baal. A veces, hermanos, pasa esto. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, pensamos que estamos solos en el planeta Tierra. No estás solo. Hay otros que están sirviendo al Señor, otros que están yendo por el propósito de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vuelva a leer esta palabra.
en sus casas. Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Y vea su vida a través de todo eso. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces hemos dejado de oír la voz de Dios? Pero hoy el Señor te dice, hoy a esta altura, después de tantos años, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, el lugar donde estás o deberías estar es parado delante de mí, porque yo tengo una palabra, y esta es la palabra. La palabra de hoy. ¿Qué haces acá? En esta situación, no, tenés que servirme. Yo te llamé con un propósito. Amén. Nos ponemos de pie. Amado Señor, en esta noche estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos deja tu palabra. Señor, necesitamos tu ayuda. Si es necesario, envía tu ángel, Señor, que nos toque, que nos mueva para despertarnos de ese letargo, que despertarnos, Señor, de ese sueño. Señor, en el nombre de Jesús rogamos que tú hables a nuestro corazón, así como hablaste a Elías con ese silbo apacible. Porque parece que solamente entendemos que tú hablas cuando pasa algo extraordinario. Ay, sí, gracias Señor, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. Dios me sacó de este problema. Pero no escuchamos la voz de Dios que nos dice, ¿qué haces aquí? Solamente reconocemos a Dios en los milagros o en las cosas que Él nos da. Pero no estamos reconociendo el silbo apacible. Es la voz de su Espíritu que nos habla y nos confronta y nos dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces parado en este tiempo? Cuando deberías estar yendo en contra de las tinieblas, cuando deberías estar yendo y predicando de mi palabra en cada lugar, en cada instante. Señor, ayúdanos en este tiempo para ser como Elías, que finalmente se levantó, volvió por el camino y cumplió tus propósitos. Sopla, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Te necesitamos, Señor.